Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre captación y tratamiento de materia orgánica, organizado por Acción Exterior de Navarra. Van entrando los participantes, pero vamos a empezar. Le doy la palabra a Miquel Irujo, director general de Acción Exterior de Navarra. Y antes de eso, una pequeña información. Tenéis interpretación. Abajo de la pantalla podéis seleccionar castellano o inglés. Y si tenéis preguntas, por favor ponerlas donde pone Q+R, preguntas y respuestas, en vez de ponerlas en el chat. ¿Vale? Y con eso empezamos. Bueno, pues buenos días, Egunon. Gracias, Beatriz, por la introducción en esta nueva sesión de foro sobre captación y tratamiento óptimos de la materia orgánica en esta Semana de los Residuos Europea. Y lo primero, y lo haré al final otra vez de mi intervención, agradecer a todos los y las ponentes que han accedido a contar diferentes experiencias desde diferentes prismas en torno a esta captación y tratamiento óptimos de materia orgánica. Sí que tenemos que empezar disculpando a la audiencia porque a última hora la persona, digamos, que iba a atender por parte de la Comisión Europea no ha podido ser, no se ha podido conectar, con lo cual ese panel, digamos, pues lo completaremos con otra información que se irá dando en las otras diferentes intervenciones. Como introducción rápida, ya sabemos todos que la Unión Europea se ha propuesto un objetivo muy ambicioso, que es ni más ni menos ser climáticamente neutra para el 2050. Eso incluye una batería enorme de diferentes actuaciones que tenemos que desarrollar como continente. Y de ahí viene, en parte, resumiendo mucho y no olvidándome, pero sí teniendo en cuenta los acuerdos de París, el paquete de cambio climático que ya se fue adoptando legislativo a lo largo del 18-19, etcétera, etcétera. Llega una nueva Comisión Europea y establece 6 prioridades básicas. Una de ellas es precisamente la encaminada a elaborar políticas que alcancen esa neutralidad climática de aquí al 2050. Es el famoso Green Deal o Pacto Verde Europeo el que más destaca entre todas estas prioridades. El Green Deal es un plan de planes, es un plan que incluye un sinfín de estrategias, pero también se enmarca dentro de otros compromisos más generales que tiene la Unión Europea. Por ejemplo, todo el presupuesto del 21-27, que esperemos se apruebe formalmente ya en las próximas 2 semanas, deberá tener, por ejemplo, un mínimo de un 20% de su gasto dedicado a actuaciones contra el cambio climático. Esta cifra se eleva a más del 30% en el caso de programas de innovación, como va a ser el futuro Horizon Europe. También es cierto, además, que entre tanto, pues este año estamos padeciendo pues, la crisis del COVID con todo lo que ha generado y ya sabemos también que se aprobó el famoso Next Generation EU, en el cual entrará también, esperemos, se adopte formalmente en las próximas 2 semanas, pero que prevé una inversión sin precedentes en la Unión Europea, 750.000 millones de euros, sobre todo para ayudar a esa transición ecológica y digital, las dos, que muchas veces van de la mano, y apoyar no solo a gobiernos, sino también a todo el sector privado hacia esa transición. Con lo cual, tenemos un marco legal que hay que desarrollar. Para eso, hoy se va a mencionar la Directiva Europea, que ahora mismo el Estado español está en vías de transposición. Y, por otro lado, tenemos unas herramientas financieras que, todo hay que decirlo, nunca habían sido de semejante magnitud. Si tenemos en cuenta no solo el presupuesto propio, presupuestos nacionales, presupuestos de la Unión Europea, sino, insisto, el Next Generation EU, cuyo mecanismo de recuperación y resiliencia tiene como uno de sus ejes, insisto, la transición ecológica. Eso haga como introducción. En cuanto a residuos, más concretamente,
tenemos que empezar dentro del Green Deal. Una de sus patas, no sé si decir fundamentales o principales, es precisamente eliminar la contaminación, la necesidad de un sector de construcción más limpio y, obviamente, también la reducción de lo que es el residuo en todos sus aspectos, industrial, urbano, etcétera. Si vamos al plan de economía circular, ahí mismo nos menciona que, según una encuesta del Eurobarómetro, la cantidad creciente de residuos es una de las tres principales preocupaciones que tienen ahora mismo los ciudadanos de la Unión Europea, que también hace ver la magnitud, digamos, del problema, que entendemos que está muy socializado. Eso por un lado. Eso no quita para que los datos actuales, pues, a nivel de la Unión Europea, pues, sean más que preocupantes. O sea, por ejemplo, nos indica también que la Unión Europea tiene una generación, digamos, de residuos de 2.500 millones de toneladas al año, o, dicho de otra manera, 5 toneladas per cápita, lo cual es un dato, pues, que alarma. Y, en general, cada ciudadano producimos un promedio de casi media tonelada de residuos urbanos al año. Eso, por ejemplo, son datos, insisto, que están en este plan en el plan de economía circular, el cual también se desgrana en diferentes actuaciones. Uno de ellos, uno de sus capítulos, obviamente, es la reducción de los residuos. Con lo cual, la jornada de hoy va enmarcada en esta Semana Europea de los Residuos. Pues tenemos que agradecer, insisto, empezaba y voy a acabar con esto, la participación de Raúl Salanueva, que nos contará, digamos, la experiencia de nosotros como Navarra. También contaremos una experiencia en Portugal. Agradecemos a Ana López, de LIPOR Portugal, por su participación en esta jornada, disculpando una vez más a la Comisión Europea, pero ahora, y también quiero agradecer la presencia de Philippe Michaud, que es el director de la red ACR+, que, debo decir, siempre lo recuerdo, es una red que se creó, si no me equivoco, en 1994, aquí mismo, en Pamplona, con lo cual estamos también, pues, bueno, muy satisfechos de participar activamente, además, en esta red. Y Michel, obviamente, nos pondrá en contexto digamos, de lo que es la captación y tratamiento óptimos en materia orgánica. Yo lo dejo aquí, agradeciendo otra vez más a los ponentes y a todos los oyentes que están siguiendo hoy esta nueva jornada de foros. Eskerrik asko, y sin más preámbulo, no sé si puedo dar paso a Philippe o Beatriz. ¿Nos quieres decir algo? ¿Alguna indicación técnica? Philippe. Sí, gracias, Miquel. Damos la palabra, gracias. Sí. Gracias, Miquel, para la introducción. Gracias al Gobierno de Navarra para la invitación y la organización de este webinar. Me voy a seguir en inglés porque es más fácil para mí y más fluido para vosotros. Perdona, Philippe. ¿Paso a español? Por si acaso alguien pues, le pilla Zoom, tenemos una traducción simultánea. Sí. Tenemos un botoncito abajo que pone interpretación. Debería salir a todos los oyentes un mensaje, no tenemos más que apretar, y tenemos traducción simultánea para quien lo necesite. Perdón, Philippe. Gracias. Beatriz, Beatriz, por favor, ¿podrías mostrar mi presentación, si eres tan amable? Si no, lo puedo hacer desde mi propio ordenador, pero seguiremos las directrices. ¿Beatriz? Me temo que no oímos el sonido de Beatriz. No es un problema, me voy a compartir mi... vale. Sí, sí, perfecto. There we go. Perfecto. Bien, soy Philippe Michaud-Ore, trabajo para ACR+, es la Asociación de Ciudades y Regiones por una Gestión de Recursos Sostenible. Como ha señalado Miquel, es una red
de autoridades locales y regionales creada ya hace 25 años en la ciudad de Pamplona. Tenemos vínculos muy fuertes con la comunidad de Navarra. Ellos son socios principales y, por supuesto, colaboramos mucho. Aquí pueden ver otros miembros, ¿no? Y les animo a entrar en nuestro sitio web para ver a qué nos dedicamos. Siguiente, por favor. Una de las actividades que nos orgullecen es la participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos. Se está celebrando justo ahora, se hace todos los años a finales de noviembre. Estamos ya en la edición 2020 de esta semana. Este proyecto es lanzado con el apoyo de la Unión Europea y ahora ya es autónomo. Y nos orgullece mucho ser los coordinadores europeos de la iniciativa. La concienciación es un tema clave, un instrumento esencial para fomentar la transición hacia una economía circular y también mejorar la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos. Siguiente, por favor. Uno de los objetivos clave de ACR+ es el apoyo a la transición hacia una economía más circular y con eso trabajamos con las autoridades locales de manera estrecha. Queremos cerrar el círculo pasando por todas las etapas del ciclo de vida de los productos. La idea es progresivamente ir subiendo en la jerarquía para conseguir un menor uso de materiales vírgenes no utilizados, es decir, con un mejor diseño, también recurriendo más al reciclaje y tener menos generación de residuos y mejorar el medio ambiente. Por supuesto, como ven, son muchos los puntos en los que podemos trabajar. Siguiente, por favor, en cuanto al contexto global, el 22 de agosto fue el día del sobregiro de la Tierra o de la sobrecapacidad de la Tierra. Quiero decir que ese es el día en el que la población humana ha consumido todos los recursos que la Tierra podía y debía producir ese año. Es decir, el consumo de recursos naturales por los seres humanos excedió la capacidad de generar. ¿Eso qué significa? Ya hemos agotado los recursos humanos en agosto. Todos esos recursos que teníamos disponibles que podía generar el planeta Tierra en todo el año 2020. ¿Qué significa todo esto? En general necesitamos más de 1,5 planetas, en realidad 1,6 planetas, para dar respuesta a nuestra exigencia de recursos, a nuestra necesidad de producir. Con lo cual no le damos tiempo, no le damos oportunidad a la Tierra a dar esos recursos. En este gráfico podemos ver que la tendencia se ha ido acelerando con el paso del tiempo, año tras año. El día de la sobrecapacidad de la Tierra llega antes en el año. Antes empezaba más hacia final, en diciembre, y como vemos ya hemos llegado a agosto. Eso nos debe hacer de reflexionar sobre el modo de consumir que tenemos a día de hoy. Estas tendencias globales no van a mejorar por sí solas, desde luego, porque la población mundial ya saben que está creciendo de manera exponencial. Vamos a ser más de 11.000 millones de seres humanos a final de siglo, 10.000 millones de personas en 2050. Todas estas personas van a necesitar más recursos, sobre todo si su estilo de vida se acerca más al que vivimos aquí en la Unión Europea. El consumo de recursos va a acelerarse, va a ir incrementando, como pueden apreciar en la parte derecha de la pantalla. Se espera, está previsto que dupliquemos o incluso consumamos más del doble de los recursos en 2050 comparado con 2010, es decir, de 60.000 millones de toneladas en 2010 a
140.000 en 2050. Es decir, existe una necesidad imperiosa de gestionar mejor los recursos para satisfacer nuestra demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la fracción orgánica de los recursos, por supuesto, hemos de hablar del despilfarro alimentario, es ineludible. Esta diapositiva nos explica cuál es el impacto del despilfarro de alimentos en el mundo. 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se echan a perder, se malogran, se pierden, no se aprovechan. Y eso es inaceptable. Inaceptable, tiene un impacto tremendo sobre el medio ambiente. Por ejemplo, si el despilfarro alimentario fuera un país, sería el tercer país más importante en emisiones después de China y Estados Unidos. Esta sería una analogía que hemos querido hacer. Considerando la cantidad de terreno, de tierra necesaria para generar esos residuos alimentarios que se despilfarran, esta superficie sería comparable al área que ocupan Canadá o China actualmente. Como digo, existe una enorme necesidad de evitar ese despilfarro alimentario, ese triste despilfarro, para que no echemos a perder la comida que desperdiciamos. Esos alimentos se tienen que captar y reutilizarse de la manera más eficiente posible. Siguiente, las autoridades locales y regionales públicas en general desempeñan una función esencial, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la captación y el tratamiento de la fracción orgánica de residuos. En realidad pueden actuar como facilitadores y líderes en esta transición. Pueden actuar sobre el lado de la oferta, del suministro, actuando sobre infraestructuras o proporcionando soporte a empresas, apoyo de todo tipo, también innovando y desarrollando nuevas soluciones para la economía circular. También pueden influir en el marco jurídico y económico. Además, pueden actuar sobre el lado de la demanda de productos, influyendo en el comportamiento como hemos dicho antes, por ejemplo, acciones como la de la Semana Europea sobre residuos, y también actuar en las compras públicas y tener un impacto positivo a la hora de promocionar o sustentar acciones más sostenibles. Esto es un ejemplo de un proyecto en el que las autoridades locales tienen una voz clara. Se llama Decisive, escrito, está en la página web escrita abajo a la izquierda. Tiene que ver con la valorización innovadora de los residuos biológicos urbanos. Incluye diversas herramientas y métodos, por ejemplo, una herramienta para la toma de decisiones que permitirá diseñar una red local de áreas de valorización de la fracción urbana de residuos en zonas urbanas. También nuevas tecnologías, como por ejemplo un proceso de tratamiento aeróbico de residuos, ¿vale? Que son herramientas muy flexibles, muy útiles en cuanto al tratamiento de digestión anaeróbica a microescala. Por eso he querido mencionarla y incluirla en esta diapositiva sobre el proyecto Decisive. En cuanto a la función que desempeñan las autoridades locales y regionales, aquí incluye una serie de recomendaciones que ha formulado ACR+. Las ciudades deberían tomar la iniciativa en la transición hacia una economía circular y implicarse con otros interlocutores para garantizar una gobernanza apropiada y también interacciones adecuadas con todos los grupos de interés, centros educativos, empresas, ONGs, representantes de la sociedad civil y otras autoridades públicas. No tiene sentido tener una idea maravillosa si no es económicamente viable, si no la puedes llevar a la práctica.
Además, fomentan la concienciación de los consumidores y de los ciudadanos para que se preocupen, es decir, hacen falta actividades, campañas de sensibilización para que la captación de residuos alimentarios sea más conocida entre los ciudadanos. La captación y el tratamiento están bien, pero la prevención es aún mejor. Por eso es importante aplicar una estrategia con un enfoque holístico para que la prevención sea la prioridad número 1 en la estrategia. Y la recuperación y el reciclaje, por supuesto, son aspectos que tienen que tener un papel preponderante en la estrategia para que sean más atractivos, de manera que los residuos acaben en vertederos o sean incinerados. Y también tienen que ser más rentables financieramente, por ejemplo, con incentivos fiscales para que las personas opten por hacer una recogida selectiva, para que vean también que hay un beneficio económico. Bueno, estas son una serie de recomendaciones. Esta era mi última diapositiva. Doy las gracias a todas. Cerraba mi presentación. I wish you a very good webinar, and a good continuation. Me despido con esto y les deseo un fructífero seminario. Gracias. Lo sentimos, no oímos a Beatriz. ¿Me oís ahora? ¿Sí? Vale. Que muchas gracias, Philip. Muy interesante la presentación y ahora vamos a pasar a conocer un poco sobre la experiencia de Navarra y después conoceremos un poco la experiencia de la región de Gran Porto en Portugal. Para Navarra contamos con 2 personas. Primero nos va a contar Raúl Salanueva, que trabaja en el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático para Gobierno de Navarra, y después contaremos con Óscar Rubio, director de la Oficina de Prevención e Impulso de la Economía Circular del Consorcio de Residuos. ¿Vale? Entonces, empezamos con Raúl. Sí, pues muchas gracias, Beatriz. Gracias por la invitación. Quiero agradecer también a Philip Michaud, que realmente ha dado los puntos clave, ¿no? De la que es la gestión de residuos integrada, como no puede ser de otra manera, en la visión de la economía circular, que es en la que también en Navarra estamos en ello. En Navarra vamos a enfocar tanto, en mi caso, a nivel más general de lo que se está produciendo y gestionando en Navarra, focalizado sobre la materia orgánica, y luego Óscar pues dará la particular visión de lo que es el consorcio de residuos, que engloba la mitad de la población de Navarra. Siguiente, por favor. Sí, voy a hablar de 4 temas. Generación de residuos domésticos, recogida selectiva orgánica, valorización de residuos domésticos y también, al final, pues unas pequeñas conclusiones con 4 datos muy concretos que quiero mostrar. En Navarra, los datos últimos que tenemos corresponden al año 2019 y establecen una generación de residuos domésticos y comerciales de 283.000 toneladas. ¿Qué implica esto? Implica que la generación kilos habitante año está en 434 kilos, lo que implica que estamos por debajo de lo que es la media española y por debajo de la media europea. Esto es un buen dato, un buen valor, y que si vemos ahora la siguiente diapositiva, vemos cómo la introducción, ahí se puede ver el hito para nosotros, que ha sido la aprobación del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, supone
y ya se empiezan a ver los primeros resultados en cuanto a que, como bien decía Philippe Michaud y también hablaba Miquel Irujo, importantísimo el tema de prevención. Hay que reducir la cantidad de residuos que generamos. A nivel doméstico vemos cómo esa tendencia, estamos rompiendo esa tendencia de crecimiento, que es verdad que arrastrábamos una disminución desde el año 2010, ahí se puede observar la línea verde que marcaba ese momento en el que nosotros tenemos que empezar a contar. La crisis económica del 2007, lógicamente, provocó un descenso en la generación de residuos, el cual ya se veía como empezaba otra vez a crecer. La gráfica que ahora tenemos aquí, ya digo, marca una disminución, una rotura de esa tendencia alcista en cuanto a la generación de residuos por persona. Yo creo que es importante el dato, sin perder de vista que nuestro objetivo, ya está también marcado, es 366 kilos por habitante año en relación con los residuos generados en 2010. Tenemos bastante trabajo en esto. Si vamos a la parte que decimos de recogida selectiva de materia orgánica, vemos como en esta diapositiva podemos ver que, ya digo, siempre marcando la referencia al plan de residuos de Navarra, es creciente, esto nos anima, vemos que esta recogida selectiva está ya consolidada en Navarra, pero cuidado, vemos que hay que continuar y vemos que este dato, y si vemos los objetivos planteados por el plan de residuos de Navarra, vemos que, bien, estamos en un 83% de despliegue, eso está bien, es decir, vamos a alcanzar para el año 2022, creemos que sin problemas, ese 100%, pero necesitamos un apoyo decidido de este despliegue y sobre todo de la captación. Vamos bien, pero hay que continuar. Hay que continuar porque no solamente hay que desplegar la recogida selectiva de residuos orgánicos, es necesario también que se capture materia orgánica. Podemos tener muchos contenedores en la calle, podemos tener mucha recogida puerta a puerta, podemos tener sistemas de autocompostaje, pero si no capturamos materia orgánica no hacemos nada. Aquí vemos cómo este dato que decía que hay que continuar, lo vemos aquí muy claro. Ahora mismo, y digo ahora mismo, año 2019, últimos datos que tenemos, la captura de materia orgánica, de bioresiduos, supone un 33%. El objetivo que tenemos próximo es 50% para 2020, con lo cual hay que estar ahí, hay que estar ahí y seguir avanzando. Y en la línea no tiene la pendiente que nos gustaría que esto subiera más, y es por eso importantísimo reforzar en que necesitamos capturar más bioresiduos recogidos selectivamente. Un dato alentador también, o por otro lado, es que realmente los impropios en las recogidas que se vienen haciendo, no solo por autocompostaje o puerta a puerta, sino por otros modelos, están bajando. Y eso es un dato, como digo, alentador. De hecho, estamos ya en niveles de impropios exigidos por ley para el año 2022. No llegamos a los impropios del año 2027, pero la tendencia es muy buena y creo que esto hace que recojamos una materia orgánica de mucha calidad, pero, como digo, todavía en menor cantidad. Si vamos al conjunto general en cuanto a la valorización de residuos domésticos, es decir, incluyendo no solo materia orgánica, sino envases y otras fracciones, estamos cerca de conseguir ese 50% que estábamos marcando como objetivo a partir de la Ley 22/2011 en nuestro plan de residuos y en la Ley Foral 14/2018. Estamos en un 46%, se ve esa tendencia que ha crecido a partir de, como digo, de la aprobación del plan de residuos 2017-2027 en Navarra, y bueno, pues podemos estar bastante satisfechos en cuanto al resultado. Si conseguimos que la materia orgánica incremente, pues lógicamente estaríamos pensando que a nada que aumentemos
este porcentaje estamos prácticamente cumpliendo el objetivo del 50%, con lo cual ya sería un buen dato para los próximos años. Y este sería el resumen y conclusiones que quería plantear. Tenemos 3 semáforos en verde y 1 en naranja. Atención con ese semáforo naranja. Tenemos una baja tasa de generación de residuos domésticos, muy bien, estamos en el camino, hay que continuar, hay que fomentar, por supuesto, la prevención, imprescindible. Tenemos un gran despliegue de recogida selectiva de materia orgánica, ya digo, alcanzando el 83%, todo datos del año 2019, y esto nos da una buena posición para que la ciudadanía esté dispuesta a recoger y tenga medios para hacer esa captación. Tenemos una buena valorización de residuos domésticos, ya digo, casi cercano al 50%, podemos llegar al 50% en 2019, pero, como digo, semáforo en naranja para decir que, ojo, aviso, estamos capturando todavía no suficiente, es muy importante lo que se captura, estamos a la cabeza de las comunidades autónomas en España, pero necesitamos continuar este trabajo. Y, como digo, alerta en ese sentido, porque el camino que se está dando es muy bueno. Ahora Óscar nos dará más datos, pero es un dato que hay que continuar con él, porque la materia orgánica capturada selectivamente es la que nos va a dar un compost de calidad para continuar los procesos de reciclaje. Y con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Muchos datos y muy interesantes. Pasamos a Óscar, de la Oficina de Prevención e Impulso de la Economía Circular del Consorcio de Residuos. Bueno, buenos días a todas las personas y muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada, lo cual es un placer. Uno de los objetivos fundamentales es que ese semáforo naranja que nos comentaba Raúl pase a ser verde. Y contra más intenso sea el verde, pues mucho mejor, porque cumpliremos los objetivos, ¿no? Por eso, desde el Consorcio de Residuos de Navarra, hemos planteado una manera que entendemos que es buena, que es positiva, de acercarnos a esos dos objetivos. Por un lado, la prevención de residuos, que estamos en plena semana, y por otro lado, la captación de materia orgánica, ¿no? Entonces, intentamos trabajar tanto el tema del despilfarro alimenticio, el desperdicio alimentario, como la captación, implantación, captación, mejora en la calidad de la materia orgánica. Con esos mimbres, pues bueno, hemos empezado a hacer un trabajo que le llamamos de acompañamiento social, que no es otra cosa que acompañar a la ciudadanía, ayudar a la ciudadanía, si me permitís la expresión, en lo concreto, a captar, a que separe la materia orgánica. Entonces, yo ahora os voy a contar un poco, ya ha empezado Miquel, Philippe, los que me han precedido, de lo global, y quiero ir a lo local, es decir, qué es lo que estamos haciendo en el Consorcio de Residuos con este tema que tenemos tan importante, y cómo, desde un ejemplo concreto de las muchas entidades a las que represento en estos momentos, con un ejemplo muy concreto, cómo se han ido dando pasos, entiendo yo que muy importantes, en el tema de la captación. Pasa. Bueno, lo que veis en color rosa o rojo, color burdeos, como queráis, pues es un poco lo que representa el Consorcio de Residuos de Navarra, que representa a 15 entidades, 14 mancomunidades más el Ayuntamiento de Baztán, y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que también, lógicamente, tiene su trayectoria particular en la recogida de materia orgánica y probando, además, métodos muy novedosos también de captación. En este caso, yo lo que voy a hablar es lo que represento, que son las mancomunidades del Consorcio de Residuos, que, como veis, tenéis ahí, y que, bueno, lo que se oferta es precisamente a estas entidades. Bueno, detrás del acompañamiento hay personas, técnicos y técnicas ambientales, que lo que están haciendo es patearse, es decir, recorrer todos los recovecos de la comunidad foral
ayudando a la población, como os decía, ¿no? Bueno, la idea es esa, que se formen unas personas para ayudar a las entidades locales, a entidades que van entre 2.000 y 90.000 habitantes, a poder captar la materia orgánica con mejor calidad y con más cantidad. Y bueno, pues ahí tenéis una foto de las personas que en estos momentos están pateando, repito, pues todas estas localidades. Los objetivos, está clarísimo, es ayudar en el día a día, en lo concreto, a cumplir los objetivos legales, y los destinatarios, pues es toda la ciudadanía, sin ningún género de dudas, el comercio, la hostelería, es decir, los grandes generadores, que es donde se genera gran cantidad de materia orgánica, los centros escolares, los lugares de generación de materia orgánica. Allí donde hay generación de materia orgánica, pues allí que están estas personas, educadores y educadoras ambientales, ayudando. Tengo que decir que esto se combina con absolutamente todos los sistemas de recogida hoy en día que podemos entender de captación de materia orgánica que por suerte tenemos en Navarra, porque tenemos el compostaje como modelo exclusivo de gestión, tenemos quinto contenedor, tenemos puerta a puerta, tenemos recogida específica a grandes generadores. Bueno, quiero decir que todo esto se mezcla o se imbrica con todo tipo de sistemas de recogida. Es decir, lo hemos propuesto a todas las entidades y a todos los sistemas de recogida que tenemos en nuestra comunidad. Los requisitos que nosotros planteamos para poder entrar en este proceso de acompañamiento es muy claro: tener una estrategia de captación de materia orgánica que esté firmado por los órganos locales, para que todo el mundo me entienda. Es decir, que no sea algo que se me ocurre hoy y pasado mañana igual voy por otro sitio. No. Esto tiene que ser un compromiso de toda la parte política, para que se me entiendan, con un convenio de adhesión donde se les subvenciona o se cofinancia un 50% de los gastos que puede generar este personal que, repito, está por las localidades trabajando. Luego nos tienen que rellenar unos indicadores para ver cómo estamos yendo con la recogida y la captación de materia orgánica, que, como sabéis, luego afecta a todas las demás fracciones. Y luego la obligatoriedad o el compromiso de seguir mínimo 3 años con esta práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo estamos adquiriendo ya unas actitudes, unos comportamientos que van a mantenerse en el tiempo, que es lo que pretendemos. Que este tipo de trabajo, y más en sitios que son muchos rurales y de ciudades y pueblos que no son excesivamente grandes, creemos que tienen mucha incidencia. Luego hacemos una formación muy específica, lógicamente en gestión de residuos, en la problemática y lo que supone la materia orgánica en la gestión de los residuos. Y luego hacemos técnicas que, si me permiten, son hasta comerciales, o sea, técnicas comerciales de empatía, de asertividad, es decir, de acercarnos a la gente, de aceptarnos con criterio, pero de acercarnos bien para ayudar, ¿no? Y esta formación, pasa por favor, es la que hemos venido haciendo con todas las formadores y formadoras, y esta es están previamente formados en este tipo de técnicas. Dicho esto, voy a empezar a desgranar uno de los ejemplos. Repito, esto se ha ofertado a 15 entidades, pero voy a hacer un poco mención más concreta de una de las entidades que ya viene haciendo esta técnica del acompañamiento y que empezó ya con la recogida con quinto contenedor discriminado ya en el 2015. Pero quiero que vean un poco todas las personas, que veáis un poco qué evolución y qué se ha hecho para poder alcanzar un poco los resultados que se tienen ahora, que por otro lado, repito, este es uno de los ejemplos, pero que hay 15 entidades que están trabajando con este tipo de trabajo, y como empezamos en el 18 básicamente, pues los resultados a los que se refería y un poco esas ganas de que tenemos todo el mundo de que se capte más y mejor la materia orgánica, yo creo que esto caerá no como fruta madura, pero sí como fruto de este trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Y entonces esto se está haciendo, repito, en buena parte de las entidades locales de Navarra. Bueno, la Mancomunidad de Valdizarre es una mancomunidad de la zona media de Navarra, que ahí la tenéis geográficamente hablando situada,
de alrededor de 11.200 habitantes, con sede en Puente de la Reina Gares, que es pleno Camino de Santiago, y que son municipios que van entre cerca de 3.000 y 70 habitantes. Es decir, que, bueno, que es rural, pero que el trabajo de campo vemos que ha tenido un efecto potenciador de la captación de materia orgánica. Ya se empezó en el 2015 con la captación de la materia orgánica, con quinto contenedor y con llave. Empezamos en los centros escolares porque, bueno, siempre, lógicamente, la población escolar va a ser la población del futuro a la que le vamos a dejar la herencia ambiental, buena, mala, peor o mejor que seamos capaces de dejarles, y siempre se empiezan este tipo de proyectos tan importantes precisamente con los actores y actoras del futuro. Bueno, la realidad en 2015 era esta. El 72% se recoge, esto estamos hablando de recogida, el 72% era resto, y las demás fracciones, pues ya, es el 10% la materia orgánica, el 7% el cartón, el 5% el vidrio, el 3% el envase y el 2% otras. Esta es la realidad que teníamos en el 2015, para que se vea bien la evolución. ¿Qué es lo que se ha cambiado a raíz de la experiencia del acompañamiento en lo que es esta entidad concreta? Pues ahora, repito, este tipo de cambios, no todos iguales, se están haciendo ya en muchas entidades de Navarra y vemos que ya con resultados. Bueno, lo primero que se hizo fue quitar la cerradura, era una petición de un ayuntamiento, y lo que hicimos fue quitarla, pues porque muchas personas olvidaban la llave, les daba vergüenza pedir otra, y la dejamos abierta porque ya vimos que la calidad estaba por debajo del 2,5% de impropios. Y abrimos la tapa, había una entidad que es vecina, que se llama Mairaga, que empezó sin ningún tipo de llave, y vimos que la calidad era buena y decidimos quitar barreras, en este caso, y lo que hicimos fue quitarla y, bueno, tuvimos muy buenos resultados nada más quitarlo. Al quitar, antes de empezar ya con los procesos concretos del acompañamiento, ya nos hizo una subida importante de 10 al 16% la materia orgánica. Y a partir del 2018 es cuando empezamos con las prácticas concretas de acompañamiento que ahora voy a pasar a explicaros. Otra de las cosas que hicimos a la vez que acompañar a la sociedad fue cambiar la forma de los contenedores. Es decir, si veis en la fotografía, el que sale con tapa color verde es la fracción resto, que por cierto no tenía mayor impedimento. La materia orgánica, como veis, tiene una tapa o una boca pequeña, y en este caso el de envases, que es el que aparece, también tiene una boca pequeña. Se decidió cerrar, limitar la fracción resto y cambiarle de color para que la ciudad... Todo esto acompañado, lógicamente, con unas campañas que ahora os voy a explicar, pero lo que se hizo fue precisamente, hasta cambiar físicamente, poner el color gris y que se viera que había habido un cambio hasta físico en los propios contenedores. Hicimos una tapa más pequeña. Pasamos por la hostelería y quitando, en este caso, pues a establecimientos que efectivamente generan mucha cantidad de resto, como puede ser una residencia, el tema de pañales, que se les da una llave particular. Toda la ciudadanía, vamos, lo que sale en la fracción resto entra en esa boca que estáis viendo más que de sobra, con lo cual aquí hicimos una campaña muy potente con todos los establecimientos de hostelería, con toda la ciudadanía, se visitó todos los domicilios y se explicó qué es lo que suponía el resto y dónde había que depositarlo en beneficio de la materia orgánica. Bueno, este cambio de etapas que os estoy comentando se aparejó con la contratación de un agente de acompañamiento que visitó, como os decía, todos los grandes generadores, y luego una campaña de calle, es decir, estar a pie de contenedor para explicar, para ayudar y siempre, pues eso, intentando pues sensibilizar a pie de calle, a pie de establecimiento, a pie de gran generador. Sí que hicimos fue contratar una persona, un peón, para poder, porque estos cambios sociales, por desgracia, son
más lentos de lo que nos gustaría y sí que vimos que tenía luego pues unas consecuencias que había que ir con un peón delante hasta que la población se diera cuenta que los comportamientos incívicos tienen que durar lo que tienen que durar y que no se puede estar dejando bolsas fuera in seculam seculorum. Y eso ya ahora mismo es historia, no hay ningún problema, pero sí que hicimos el acompañamiento también a pie de contenedor, recogiendo y explicando lo que parte del vecindario también hacía y luego mucha información ciudadana. Repito, empezamos de los centros escolares hacia toda la sociedad, en revistas, en periódicos, cartas con los recibos, calendario anual que siempre se publica, es decir, todo tipo de soporte de información lo utilizamos lógicamente para estos cambios. El acompañamiento lo hizo a estos niveles, de visitas a todos los bares y restaurantes, a los alojamientos rurales, a los campings, a las piscinas, sociedades gastronómicas, batacanes, que para que todo el mundo me entienda son bajeras de gente joven, carnicería, pescadería, puestos de venta de verdura, comedores escolares, repito, junto a los contenedores, es decir, lo que es el acompañamiento es muy amplio, es decir, es a todo, allí donde se genera materia orgánica, sea desde un sitio de esparcimiento como una bajera de gente joven, como un gran generador, que puede ser una verdulería o una gran superficie o un supermercado. Se llegó absolutamente a todos los sitios con nuestra información personalizada. Bueno, ahora vamos a ver un par de diapositivas que si quieres pasarla para que se vea un poco porque íbamos repartiendo a la vez material, es decir, no solamente se va contando y sensibilizando y dando la importancia a la captación de materia orgánica, pero como incide en los demás residuos, pues también íbamos, como se ve, este caballero lleva una bolsa de reutilízame soy local, es decir, también atajamos la prevención, hablamos de desperdicio. Se posibilita también la separación de otros materiales, es decir, y se da material para que lo hagan, o sea, no es solamente informativo. Esto es un camping, pues lo mismo, con el tema de la prevención y el tema de la captación de materia orgánica. Esto es una zona que es cualquier zona de Navarra donde hay mucho turismo de verano y donde se acude mucha gente pues a pasar la época estival y donde también tenemos, aunque vengan de otras comunidades vecinas, pues tenemos que incidir y no se nos tiene que escapar absolutamente ningún tipo de generador o generadora de materia orgánica y de otros residuos, lógicamente. También el tema de fiestas se incidió porque, bueno, hay que ir desmitificando que en fiestas todo vale, en fiestas no vale todo, en fiestas lo que hay que hacer es ser más responsable que nunca, porque son épocas de más generación de residuos y también va acompañado de una buena campaña tanto de prevención como de separación, en este caso, pues como veis en las fiestas patronales. Se repartieron hojas para las sociedades gastronómicas, para la hostelería, para la ciudadanía en general, pues hojas guías del reciclaje para que todo el mundo sepa qué es lo que va a cada tipo de contenedor. Y esta es la respuesta de muchos de la hostelería que al limitar la tapa como pataleta o como, ese proceso de cambio que repito que no es tan fácil, pues nos encontrábamos con esto es lo que fuimos atajando y ahora mismo es residual, esto ahora mismo ya no existe, o sea, sí que les llamábamos los de la bolsa negra, que van con nocturnidad y alevosía, a depositar, bueno, pues ya también estamos intentando localizar y atajar este problema porque no todo es tan bonito, sino que con esto también nos encontramos y precisamente lo quiero mostrar y esto está pasando en toda Navarra. Mucha información, año nuevo, vida nueva y jugando un poco con mensajes, ¿no? de que íbamos a cambiar, de lo que supone ambientalmente, económicamente y ahora, si me permitís, con el COVID-19 mucho más, la responsabilidad también sanitaria, de dejar cosas fuera y de la importancia que tiene la fracción resto, que es mínima,
dejarla en su contenedor y lo que nos supone el poder captar la materia orgánica en las demás fracciones. Bueno, en 2019 ya el porcentaje había cambiado, pues prácticamente 20 puntos de recogida menor en resto y 11 puntos más de materia orgánica, ¿no? De biorresiduo, con lo cual, pues bueno, el cambio es espectacular, no hay que parar, pero estos cambios se están dando en la mayoría de las mancomunidades que están trabajando con el proceso de acompañamiento y hay incluso, todo depende de dónde se parta, ¿no? Pero incluso porcentajes de subida en captación de materia orgánica muchísimo mayores, es decir, donde se trabaja y se actúa localmente, de cuando pasamos de lo global a lo local y se explica con cariño y se explica con pedagogía y se explica ayudando, pues la sociedad responde y por suerte que siga respondiendo. Este es un poco el cuadro del 15 al 19, son solo 4 años, que cualquiera que nos esté escuchando y sepa lo que es la gestión de los residuos, 4 años no es nada, pero cuando entendemos que cuando aciertas y cuando implicas a la ciudadanía, trabajas mucho la educación, haces cambios físicos y donde ayudas a la gente, pues luego se ven los resultados. Esa es la experiencia de todas las entidades, un poco que he venido a demostrar con esta mancomunidad, pero que sepáis que esto está pasando en muchas de las entidades. Finalmente, quiero también, porque es muy importante, ver la progresión de la fracción resto. En prácticamente 4 años se han bajado 1.000 toneladas, repito, una población de 11.000 habitantes, 1.000 toneladas de resto, 1.000 toneladas que no van directamente o pasando por un proceso de biometanización al vertedero, con lo cual yo creo que los resultados son muy buenos. Y, ojo, esto no quiere decir que los resultados sean muy buenos y ya. Como muy bien decía Raúl y como muy bien decía Philip en su presentación y lo que tenemos por delante, los retos son importantes, pero bueno, también es verdad que el trabajo pues da sus frutos y eso es lo que también quiero demostrar con las siguientes diapositivas para que se vea un poco la progresión en alguna de las fracciones. La materia orgánica, esto es solo quinto contenedor, solo FORS, o sea, aquí no hay todo el biorresiduo, aquí no hay poda, esto es todo solo quinto contenedor, un 67% de subida. En el envase lo mismo, un 46%, sí que es cierto que afecta mucho a las demás recogidas, con lo cual, por lo menos de cara a la valorización, pues es importante. Y como finalización, espero no haberme pasado del tiempo, Beatriz, pero pues eso, conclusión de los procesos de acompañamiento, conclusión desde la experiencia local de Navarra, de las entidades del Consorcio de Residuos de Navarra, de cara a la implantación, de cara a la mejora tanto en la calidad como en la cantidad, porque todo necesitamos para luego poder aprovechar bien ese material, ese residuo, que al final es un recurso y bueno, y que a mí me gusta decir que es un tesoro, ¿no? Es un tesoro la materia orgánica y tenemos que aprovecharla, ¿no? Que antes de comenzar hay que hacer una campaña muy, muy potente de comunicación y sensibilización. Y luego la información, esto es como la mejora continua, la información tiene que ser continua, socializar las mejoras en todos los sentidos, es decir, que la ciudadanía perciba que el esfuerzo que hace diariamente tiene resultados a todos los niveles, el ambiental, el económico, ahora el sanitario, de un entorno mejor cuidado. Eso es fundamental, que sepamos hacer ese retorno al esfuerzo de la población. Esfuerzo que por otro lado se genera hábito y se acabó el esfuerzo, porque cuando una persona ya coge hábitos, como muy bien sabéis, pues a lo mejor al principio es esfuerzo y luego es hábito. Es fundamental contar con personal técnico, es fundamental que las personas que están a pie de acompañamiento, de calle, de grandes generadores, etcétera, etcétera, estén preparadas. Es muy importante que todas las entidades tengan personal técnico para hacer esta labor, que continuamente tenemos que estar reinventándonos, que
sino la materia orgánica, por lo menos desde nuestra experiencia, es que, lógicamente, cuando la implantas, pegas una subida muy importante, pero luego llegas a una meseta que empieza a ir para abajo si no haces nuevas o tomas nuevas medidas, que hay que hacer un trabajo muy específico con la fracción resto. En la mayoría de los sitios que conocemos, el contenedor de la fracción resto es el más accesible y es una contradicción porque es el que menos residuo tiene que llevar, con lo cual yo creo que a eso le tenemos que dar por lo menos desde Navarra, una reflexión importante. La recogida específica de grandes generadores, saber localizarles. Tenemos en Navarra, por ejemplo, lo que sería toda la frontera con Francia, bueno, pues todas esas ventas que se llaman, donde hay un montón de comercio, un montón de hostelería. Es muy importante poder captar esa materia orgánica y que no se nos escape nada. Saber, repito, quiénes son los grandes generadores y trabajar personalmente con ellos. No existen sistemas de recogida buenos o malos. Esto yo creo que es un debate que ya aquí en Navarra lo tenemos que superar del todo. No hay buenos o malos, depende de las circunstancias, depende de muchos factores y creo que en Navarra lo podemos demostrar, iba a decir, y lo digo porque en Navarra tenemos todo tipo de sistemas de recogida. Repito, puerta a puerta, compostaje como sistema único de gestión, con compostaje comunitario y domiciliario, por supuesto. Tenemos contenedores en calle, tenemos específico de grandes generadores, tenemos con tarjeta en la MCP, en la Mancomunidad Comarca de Pamplona, con unos resultados muy positivos, yo diría que espectaculares. No hay, repito, sistemas de recogida buenos o malos, sino que hay que saber adaptarse al terreno e intentar dar lo que la sociedad somos capaces de hacerle que dé, ¿no? Y luego que hay una cosa clarísima, con este proceso de acompañamiento el aumento de recogida de fracción orgánica es evidentísimo, es espectacular. Y bueno, esto es lo que os quería yo contar y 1.000.000 de gracias de verdad y espero que esta experiencia local pues sea también positiva, ¿no? Desde Navarra. Vale, pues muchas gracias, Óscar. Muy interesante también. Vamos a pasar ahora a la presentación de Ana López, de la Asociación de Lipor de la región de Gran Porto en Portugal. Y antes de empezar, Ana, os recordamos que tenéis la posibilidad de interpretación al castellano. Si queréis, en la parte baja de la pantalla podéis elegir el idioma, ¿vale? Y con eso pasamos a Ana. Hola, buenos días. I will make my presentation in English because voy a hablar en inglés porque entiendo que va a hacer mejor. No tengo una fluidez suficiente en español, aunque lo hablo. Creo que va a ser mejor si me dirijo a ustedes en inglés y hago uso de la interpretación. Voy a presentarles la experiencia de recogida selectiva de bioresiduos en Oporto, Portugal. Lipor es el Servicio Intermunicipalidad de Gestión de Residuos en Gran Oporto, fundado en 1982 y es responsable de la recogida, gestión de residuos urbanos producidos en los 8 municipios asociados que están aquí. Nuestra visión es participar en el mercado global y crear tendencias para un futuro sostenible. Siguiente, por favor. Bien, este es nuestro perfil, incluido datos de nuestra empresa de Lipor. Como he dicho, somos una asociación de municipios también, una comunidad, 8 municipios en la región de Gran Oporto cada año. Esta es tenemos 1 millón de habitantes y tratamos esta cantidad de toneladas al año. Servimos al 10% de la población nacional en nuestra región, constituye un 1% del territorio y gestionamos el 12% de la producción anual de residuos urbanos. Siguiente, por favor.
Información financiera en este retrato que les quiero dar. Estos son datos de 2019. 40 millones de facturación, 2 millones de EBITDA y hemos invertido más de 1,73%, 73 céntimos de euro por persona en concienciación medioambiental. Esa ha sido la inversión en educación y formación ambiental el año pasado. Estos son los flujos de residuos recibidos en 2019, 24% de residuos urbanos provenientes de la recogida selectiva. Como digo, hay mucho potencial todavía, hay mucho camino que recorrer en este sentido. Siguiente, por favor. Las infraestructuras que hemos ido creando en nuestra estrategia de recogida de residuos y la minimización de los del desperdicio. Aquí hay dos diferentes componentes, recuperación. Aquí vemos la sede central, tenemos nuestro centro de triaje, la centro de compostaje, el ecocentro. Horta da Formiga es un centro de demostración de compostaje doméstico. Ahí hacemos demostraciones de diferentes prácticas, buenas prácticas medioambientales y agrícolas. Y también tenemos lo que llamamos un parque de aventura de 19 hectáreas y fue antes era un vertedero. Y hemos visto cómo lo hemos recuperado, hemos visto esta labor de mejora ambiental y hoy en día es una zona muy bella, ambientalmente hablando, y todo está a disposición de todos los ciudadanos. Esta es otra zona, tenemos nuestra planta de recuperación y también un vertedero con un confinamiento. Siguiente, por favor. Para nosotros, por supuesto, nosotros creemos que el residuo es un recurso, podemos generar valor en todo ciclo de producción, ¿vale? Y es un recurso dentro de la cadena de valor y esto será posible solo con un enfoque circular, integrador, en el que se vea el residuo como un recurso, como una oportunidad, como un potencial. Por supuesto, nos enfrentamos a muchos retos y también tenemos que cerrar el ciclo nutricional y también hemos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos enfrentamos a muchos retos, como decíamos, que requieren importantes inversiones para alcanzar los objetivos marcados para 2025 y también la recogida selectiva obligatoria de biorresiduos que se tendrá que implantar en poblaciones con una densidad poblacional más elevada. Esos son los grandes desafíos que tenemos en el flujo de biorresiduos. Otro de los retos que consideramos también y que son indispensables afrontarlos son las características que tiene ese flujo de biorresiduos. Podemos ver que, por supuesto, hay retos a escala ciudadana, sobre todo por el desperdicio alimentario y la resistencia ciudadana, porque consideran que no es algo limpio el residuo alimentario y hay que cambiar la mentalidad. Es difícil movilizarlos a día de hoy para que participen en esa separación. Y también tenemos retos a escala de los municipios, me refiero, debido a que los circuitos de colección, de selección, tienen que gestionarse según las frecuencias establecidas, es decir, y no prestan atención al nivel de llenado, ¿no? Actual. Como ven, tenemos mucho potencial en residuo mixto, el 35% de en nuestro territorio corresponde a bioresiduos. Aquí ven la distribución. Necesitamos una estrategia para recuperar y capturar toda esta cantidad de potenciales recursos positivos. Esta es un diagrama de nuestra estrategia basada en un enfoque integrado y circular con estos ejes: reducción en la fuente y reutilización, tratamiento local,
tratamiento centralizado y ya la última opción, la valorización energética. Siguiente, por favor. En esta jerarquía nos permite obtener una generación de valor máxima, pero hay otra cosa que destaca nuestro informe de la estrategia, es que tenemos que trabajar con una muy alta calidad de la materia prima para así obtener productos finales diferenciados que sean reconocidos por el mercado por su excelencia y calidad. Es decir, necesitamos materias primas de calidad para empezar. En colaboración con nuestros 8 municipios hemos implantado y hemos aumentado las campañas y medidas con el objetivo de optimizar la recogida selectiva. ¿En qué consiste nuestra estrategia? Básicamente queremos tener una recogida selectiva más próxima. ¿Qué quiero decir con ello? Siempre que sea posible iremos puerta por puerta para recoger los biorresiduos, para identificar fácilmente al productor, al generador. Así queremos saber qué contribución ha hecho cada ciudadano y cuándo, para así tener mejores resultados tanto en términos de calidad como de cantidad en el sector residencial. Por este momento tenemos 13.000. Estamos trabajando con 13.000 hogares, viviendas, y en los próximos años nos hemos planteado alcanzar una mayor cifra. 123.000 hogares, una vez hayamos recibido la inversión necesaria, con recogida selectiva de bioresiduos. Ahora solo tenemos recogida selectiva puerta a puerta. El próximo año vamos a empezar un proyecto de también con contenedores, recogida de proximidad. Esperamos equipos, tenemos un acceso limitado por ahora y nos han dicho que por ahora no tenemos ese tipo de contenedores, pero por ahora tenemos miedo de que acaben otros flujos de residuos que acaben en el contenedor que son impropios. Entonces tenemos que seguir mejorando en ese sentido, en que los residuos acaben en el contenedor adecuado. Hay otra estrategia, se basa en soluciones innovadoras, soluciones eficientes, eficaces para monitorizar la participación de ciudadanos. Necesitamos un modelo de monitorización robusto. Hemos desarrollado un centro de datos que nos permite supervisar la gestión de residuos en los municipios asociados. Es escalable, es robusto y nos permite conseguir datos muy interesantes en cuanto a recogida de residuos que garantizan la trazabilidad. Esto ya se ha dicho, pero por supuesto un aspecto esencial, la concienciación, la comunicación. Hay que lanzar campañas continuadas en el tiempo que promuevan un cambio de actitudes en la ciudadanía, cambio de mentalidades para que entiendan el impacto de sus acciones, pequeñas acciones, pero decisivas, determinantes para lograr un cambio decisivo. Siguiente, por favor. Estas son nuestras estrategias de acción, como he dicho, la recogida selectiva de residuos verdes, también en vertederos, recogida residencial puerta a puerta, recogida selectiva no residencial, es decir, en el canal Horeca, restaurantes, catering, hostelería, recogida selectiva de residuos alimentarios en grandes productores, productos frescos, y también monitorización a través de ese centro de datos del LIPOR y, por supuesto, esencial, campañas de concienciación y comunicación continuadas. Quiero presentar ejemplos prácticos de proyectos que hemos implantado y que han arrojado muy buenos resultados. Uno de ellos, empezaré con la recogida selectiva de residuos verdes en un municipio llamado Espiño. Hicimos recogida de residuos verdes
puerta a puerta en 1.800 hogares con ese flujo específico, con esas bolsas verdes de 155 litros. Las ven aquí en la fotografía, diseñadas por Lipor. Tienen forma de bolsa de supermercado y las personas un día a la semana las colocamos y pueden depositar sus residuos verdes. El nivel de participación ha sido muy alto, el grado de satisfacción es muy bueno también. El residuo impropio es casi cero, es decir, la campaña de concienciación puerta a puerta fue muy buena, de muy buena calidad. Como digo, en esos 1.800 hogares hemos recogido 510 toneladas de enero a octubre de 2020, recogida selectiva, lo que representa el 83% de los residuos de la recogida selectiva de todos del municipio. Como ven, los resultados son buenos y el potencial es enorme. Otro ejemplo es la recogida selectiva de residuos verdes en otro municipio que se llama Vila do Conde. Aquí trabajamos con contenedores de proximidad de 1.000 litros que ven en la fotografía, los contenedores con ruedas. Están distribuidos por todo el municipio, por toda la localidad, en los diferentes barrios. El nivel de impurezas es mínimo, es casi cero, nivel de participación muy alto, la gente está muy satisfecha con el proyecto y de esos 700 contenedores distribuidos por toda la localidad hemos conseguido recoger el 63% de la recogida selectiva en todo el municipio entre enero y agosto de 2020, más de 2.100 toneladas de residuos verdes, un 25% más comparado con el año anterior, y con estos dos proyectos, el de Vila do Conde y el de Espinho, cada mes hemos alcanzado valores récords de captura. La gente está encantada con poder tener acceso fácil y directo a los contenedores. Hasta hace 2 o 3 años, la gente había estado demandando, exigiendo esta posibilidad de que hubiera una recogida selectiva de residuos verdes, y en los últimos 5 años hemos trabajado con todos los ayuntamientos. Decidieron lanzar estos proyectos de manera individual y también implantaron la recogida bajo demanda. Puerta a puerta. Por el momento es gratuita, por eso los ciudadanos están tan agradecidos, están encantados de tener los contenedores cerca y también tener la posibilidad de la recogida puerta a puerta cuando se demanda. Y la gente, los ciudadanos prefieren tener el equipamiento, por supuesto, próximos, gratuitos y de fácil acceso. Y entender bien cómo seleccionar, ¿no?, los residuos. Bien, aquí empezamos el puerta a puerta, visita sector residencial, residuos alimentarios captados de manera domiciliaria. Creamos una serie de bolsas también de plástico. Trabajamos con 2 tipos o 2 tamaños de contenedores de 40 y 10 litros. Cada hogar recibe estos 2 contenedores, uno para la cocina, el de 10 y el de 40. El de 40 litros se pondría fuera, en el exterior. El nivel de impurezas es bajo porque tenemos el problema de las bolsas de plástico, que nuestra unidad de compostaje no tiene tiempo, no tiene recursos humanos para transformar, para degradar. Incluso las bolsas de plástico biodegradables. Nuestro proceso de biocompostaje da 15 días para la primera fase y las bolsas de plástico biodegradables requieren
más tiempo. Por eso hay plástico que acaba en el producto final. Por eso el nivel de impurezas es bajo. El grado de satisfacción sí es elevado. No obstante, actualmente no tenemos un tratamiento propio que haga un triaje que separe las bolsas de plástico en los hogares, ya en origen. Es un problema para nosotros. Estamos haciendo una evaluación para ver qué poder hacer, cómo solucionar este problema de la mejor manera posible. Además, hemos lanzado una campaña de comunicación, Reciclar y Dar. Como digo, vamos puerta a puerta para residuos alimentarios. Reciclar significa dar más. Y para cada municipio y zona o territorio en los que implantamos la recogida puerta a puerta, según las cantidades recogidas, les damos apoyo financiero que se destina a una causa social local. Es una manera de motivar a la gente a participar, ¿vale? Porque también tiene un fin benéfico. Desde enero hemos recogido más del un 68% más comparado con el año pasado en términos de residuos alimentarios. Esta es la recogida selectiva de residuos alimentarios en el sector no residencial, bares, restaurantes, comercios, empresas, comedores, etcétera. Tenemos un nivel de impurezas muy bajo. Empezamos este proyecto en 2005. Llevamos trabajando con ellos mucho tiempo, formándolos, comunicándoles. El nivel de participación es también bastante alto y además tenemos una campaña de comunicación específica y como probablemente ha pasado en el resto del mundo, en todas las localidades del mundo, sí que en este caso se ha reducido la cantidad de residuos debido a los efectos de la pandemia, de los confinamientos implantados. Hay muchos restaurantes que se han visto obligados a cerrar, ¿verdad? 2-3 meses este año y por supuesto la gente no está acudiendo a los restaurantes, como mucho recogen la comida para llevar. Tenemos una enorme crisis en el sector de la hostelería y por supuesto redunda en que los residuos generados lógicamente también son menores y la recogida ha disminuido con respecto al año pasado un 29%. Esta es la planta de tratamiento. Creamos compost, tiene capacidad de tratar 60.000 toneladas al año de bioresiduos. Utilizamos un túnel de compostaje, producimos compost de clase 1 y hemos conseguido el certificado de agricultura biológica. Hemos recibido más de 41.000 toneladas de bioresiduos que serán transformados para generar compost. Materia orgánica. Siguiente. Dado que nuestra unidad ya ha llegado a su máxima capacidad de tratamiento, estamos valorando la posibilidad de invertir en la creación de otra unidad, una nueva unidad, que tendrá una capacidad de tratamiento de 60.000 toneladas de residuo alimentario al año mediante una tecnología consistente en digestión anaeróbica, ¿vale? Produciendo biometano como output. Bien, he hablado del Data Center, del centro de datos de LIPOR. Es el sistema que nos permite monitorizar individualmente cada uno de nuestros clientes, porque cada cliente recibe un contenedor, no les integramos un equipo, un contenedor, un material que tiene una tarjeta RFID mediante terminales y con sistemas de lectura. Cuando recogimos el contenedor, el sistema lo lea y sabemos perfectamente cuándo ha sido recogido ese residuo y además nuestros municipios disponen de la información necesaria para que los circuitos sean más
eficientes, entienden muy bien los comportamientos ciudadanos y también tienen una idea clara de cuál es el valor. Ellos deciden muy bien qué hay que hacer en cada momento para aumentar los porcentajes de participación en cada etapa del proceso. Esta es la última diapositiva. Esta es nuestra visión para 2030. Solo he hablado de la recogida selectiva, pero en realidad hay muchos proyectos que se están llevando a cabo en cuanto a la prevención, por supuesto, de residuos y estamos trabajando en el tratamiento descentralizado. Por supuesto, tiene que ser una estrategia holística, integrada. No podemos trabajar en silos, cada uno por nuestra cuenta. ¿Vale? Esta es nuestra visión sobre compostaje. Por el momento tenemos más de 20.000 unidades distribuidas por el territorio. También estamos trabajando para tener un tratamiento descentralizado, digestores anaeróbicos a pequeña escala, toda una serie de procesos que se pueden llevar a la práctica para mejorar la calidad y la cantidad de bioresiduos obtenidos y para también acabar con productos finales que sean reconocidos, aceptados por el mercado por su calidad y excelencia. Esta es en suma nuestra visión. Hay que entender que necesitamos un enfoque circular integrado con unidades descentralizadas, procesos innovadores que nos den productos diferenciados. Y bien, esto es lo último que quería decir. Termino con esto mi presentación. Termino con esta cita. No sabemos cuál será el futuro, pero tenemos que dar el primer paso. Eso es lo importante, dar el primer paso. Ya subiremos la escalera juntos. Gracias. Tenemos algunos minutitos para preguntas, no muchos. A ver. Os leo las preguntas. A ver, Inés Salazar tiene una pregunta para Óscar Rubio. Te abrimos el micro, Inés, y haces tú la pregunta. Bueno, mientras tanto, os leo otra pregunta, que es, pregunta José Luis Zabaleta, ¿qué problemas crean las bolsas de plástico no compostables que acompañan a los residuos orgánicos? Ana ya nos ha contado un poco sobre este tema. No sé si queréis, bueno, el que quiera que conteste mientras le damos paso a Inés. Quisiera añadir que el hecho de tener bolsas de plástico no compostables, si no se separan adecuadamente en el proceso de pretratamiento, en las unidades de compostaje, vamos a acabar con microplásticos en el producto final. Estarán presentes en todas las fases del proceso y tendremos microplásticos en el producto final, en el compost. Por eso preferimos no permitir el uso de bolsas de plásticos ya en el principio, ya en origen, para acabar con un bioresiduo de alta calidad. Y así evitar el problema de los microplásticos en el producto final. Por eso hemos decidido pedir que no se utilicen estas bolsas, estos materiales. Aunque así estamos valorando la posibilidad de tener un tratamiento previo que elimine las bolsas, pero tiene que ser muy efectivo. Óscar, ¿te gustaría decir algo más sobre las bolsas de plástico? Bueno, espero que esto tenga los días contados, porque ya las legislaciones están prohibiendo, por lo menos a nivel de Navarra, se están prohibiendo ya las bolsas derivadas del petróleo, ¿no? Entonces, espero tengan los días contados.
En nuestro caso depende, si el proceso es de biometanización tienen un quitabolsas y si es compostaje suele ser manual. Siempre es un problema, ¿eh? Siempre es un impropio, pero bueno, repito, yo espero que vía legislación este problema tenga ya los días muy, muy contados. Y la pregunta de Inés, no sé si ha llegado o no. Sí, que estábamos mirando donde no debíamos. Vale, la pregunta de Inés nos la escribe y es: ¿qué metodologías se lleva para la cuantificación de la materia orgánica gestionada in situ vía compostaje doméstico y comunitario? ¿Se pesa, se estima, se utilizan ratios de referencia? ¿Qué dificultades hay para su cuantificación? Gracias, Inés, y perdona que estábamos mirando en el chat. Vale. Bueno, eso es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué diría yo? Porque normalmente se utilizan varios valores, como muy bien has comentado, varias maneras de medirlo, ¿no? Suele ser estimación o si no suele ser ratios, es decir, si hay alguna entidad, en este caso, por ejemplo, pues la MCP, que tiene la Mancomunidad Comarcal de Pamplona, que tiene ya pesadas consecutivas y con un periodo de pesaje amplio, pues se suele coger de ahí, ¿no? Y si no, se suele estimar. Normalmente, pues eso, no obstante, siempre tiene dificultad porque una cosa es la cantidad de fracción orgánica que echas del hogar, por ejemplo, o en un comunitario también del domicilio, normalmente va acompañada de estructurante. Si va acompañada de estructurante, tienes también que sumarle, ¿no? A eso que estás echando. Lógicamente, si estás echando estructurante no lo puedes contar como poda, porque quiero decir, la poda va en el biorresiduo, pero si lo estás contando ya en el compostaje es una doble contabilidad. Entonces siempre genera bueno, no, sin más, que hay que atinar un poco más, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que en Navarra estamos intentando pues hacer algo bueno, pues que sea uno único, que todo el mundo estemos de acuerdo, que consensuemos cómo contarlo, porque desde luego no es fácil y eso lo que no puede ser, no en Navarra, en ningún sitio, es que cada quien cuente como más le interesa o cree él que es, sino que bueno, ahí en este caso la autoridad ambiental tiene que decir esto se pesa así, o sea con ratio, que existe, o sea estimado, pero para todo el mundo igual. Y luego, claro, no es lo mismo tener 1000 familias haciendo compostaje doméstico o comunitario, de entrada, porque luego no sabemos tampoco el nivel de fidelización de la aportación, ¿eh? Entonces eso también tendría que tener unos controles rigurosos, ¿no? Entonces quiere decir que se complica, todo eso se complica porque el acceso a un compostador comunitario, bueno, pues una familia se puede apuntar por 1000 motivos, pero también lo puede dejar por otros 1000. Entonces, claro, eso también varía, ¿eh? Cuántas familias están participando. Es una pregunta que tiene tela, que tiene miga, sí. Beatriz, ¿puedo decir algo? Claro, venga. Can I elaborate on that? En el caso de compostaje doméstica en Portugal, sobre lo que ha dicho Óscar, estamos estudiando la posibilidad, junto con nuestro Departamento de Innovación, de utilizar microsensores. No puedo dar los detalles técnicos de la tecnología porque está en proceso de estado, pero vamos a utilizar microsensores localizados en los contenedores individuales de compostaje. Esos sensores estarán comunicados con nuestro centro de datos, darán información sobre el proceso, sabremos si la temperatura aumenta o desciende y con esa información podremos saber si el hogar o esa familia está utilizando en realidad el contenedor o no. En cuanto a cantidades vertidas, cada año lanzamos una encuesta a cada participante, les decimos que pesen los cubos de residuo alimentario, los pesan el contenedor, nos envían los valores, las cifras,
informan de cuántos cubos echan a la semana en el contenedor. Lo siento, está mi bebé por ahí, el bebé de Ana. Y así estimamos, con eso hacemos una estimación de cantidades, pero bueno, sí, es un reto en el que tenemos que trabajar. Hemos de superarlo de alguna manera para trabajar con valores reales de materiales tratados en estas unidades. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido, bueno, para mí un evento muy interesante. Espero que para todos los participantes también. Desde la delegación de Navarra en Bruselas nos gustaría, bueno, despedir el webinar. Hemos sido casi puntuales y antes de terminar, bueno, me gustaría decir una frase de cada uno a modo de recapitulativo. Mikel Irujo, director general de Acción Exterior de Navarra, ha señalado la creciente cantidad de residuos como una de las 3 principales problemas según los ciudadanos en la Unión Europea, con lo cual muy importantísimo. Philip de ACR Plus nos decía que necesitamos 1,5 planetas para producir los recursos que estamos gastando, increíble. Y nos decía que es importantísimo que las autoridades públicas locales y regionales tomen el liderazgo en la materia, que den prioridad a la prevención de residuos y también a la cooperación en esta materia. Ana de Lipor nos decía cómo es importante que el enfoque sea circular e integrado, que las soluciones sean eficientes y óptimas para tener un sistema sostenible de captación de residuos. Y por la parte de Navarra, Óscar bueno, nos ha presentado resultados muy buenos y nos cuenta cómo el trabajo directo con la sociedad, acompañado de cambios en los puntos de recogida, tiene muy buenos resultados. Y señalar también la acción con la población del futuro, es decir, con los niños en los colegios. Y también nos ha llamado la atención, como decía, la importancia de que la información debe ser continua. Y para terminar, Raúl también, de Gobierno de Navarra, nos decía cómo hay que dar ese empuje a la materia orgánica, que es el único dato que aparecía en naranja. En Navarra, en concreto, la captación de materia orgánica selectiva está dando buenos resultados, pero aún hay que, como decía él y Miguel Indurain, nuestro ciclista, hay que estar ahí. Pues nada más por nuestra parte. Os enviaremos a todos las presentaciones y el link a la reproducción del evento. Y nada más, esperamos veros a todos pronto.